7:46 de la mañana de este lunes 26 de marzo. Daniel Calvo, Argentina Artavia. ¿Cómo vieron ese debate? Vieran que extra micrófonos decían algo muy interesante. Cómo la dinámica de un debate marca quién puede ser un eventual ganador de los debates. Bueno, ¿cómo analizaron el de ayer, el de Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué expectativas? La Nación hoy enfoca con el tema, titula con el tema del agua. Fue seguramente donde más encontró, según el reporte periodístico, diferencias o mayor discusión sobre el tema del agua. Y recuerdo cuando se dio la discusión de que Fabricio Alvarado achacaba a Carlos Alvarado el hecho de que no se hubiera desarrollado el tema de la famosa represa, digámoslo así, represa no, que estaría generando agua a Guanacaste, la provincia de Guanacaste, y bueno, Carlos le respondía que no, que sí se ha hecho, que fue precisamente es un proyecto viejo, que no se había levantado, y que fue en esta administración que se empezó a visualizar ya de una manera mucho más real. En fin, sí, el tema del agua estuvo allí, pero ¿qué otros temas vieron ustedes y más bien por dónde harían ese análisis? Lo primero es mencionar el tema de la metodología, como lo estábamos hablando fuera de cámaras. Evidentemente, cuando hay no solamente un cuestionario, ¿verdad? Preguntas que los sacan de sus zonas de comodidad, que los cuestionan directamente, el desempeño de ambos es distinto. Fabricio Alvarado lo vi incómodo en algunas oportunidades, nunca estuvo relajado en la silla, ¿verdad? Si empezamos a hablarlo desde la parte más visual, ¿verdad? Su lenguaje corporal, sí, su lenguaje corporal no era cómodo, estaba tenso, con el ceño fruncido, sentado hacia adelante, ¿verdad? De la silla, en algunos momentos incluso más hacia el borde. Carlos Alvarado, sin embargo, mucho más relajado, siempre estuvo con su espalda pegada al respaldar de la silla, y eso que pareciera ser digamos, detalles de poca monta, eso da la sensación de quién asume el reto de un debate con mayor tranquilidad o mayor fortaleza. En la mayoría de los temas creo que Carlos Alvarado tuvo un desempeño mucho más sólido, ¿verdad? Con datos, con números, incluso este del agua que estás mencionando, Laura. Evidentemente, Carlos Alvarado tenía mayor información, ¿verdad?, que la que tenía Fabricio. Fabricio tiende a caer en lugares comunes, ¿verdad?, con frases o con palabras que ya han sido bastante utilizadas, no solamente en otros espacios de debate, sino también en algunas otras entrevistas. Entonces ya eso le juega en contra, porque no tiene la soltura o no tiene la consistencia en la respuesta que lo que podría tener Carlos Alvarado. En el tema del agua, hace unos señalamientos, incluso asumiendo que las asadas son una especie de mini pymes, ¿verdad? Cuando dice que es que tienen que gestionar y que tienen que ampliar su campo de acción, y eso no le corresponde a las asadas. Ahí quizás le faltó un poco a Carlos Alvarado ser más insistente en decir, ok, ¿qué es lo que le está pretendiendo que hagan las asadas cuando eso no les corresponde, ¿verdad? Recordemos que las asadas son las que tienen que velar por el manejo del recurso hídrico, así sea una comunidad pequeña o una comunidad más grande, ¿verdad? Su razón de ser es verificar porque la eficiencia, ¿verdad?, se dé en el servicio. No pueden ir más allá, salvo que después haya una modificación a la ley. Entonces creo que hay temas en los que Carlos Alvarado pudo rematar y no lo hizo, ¿verdad? Y eso ya es un punto también que hay que señalar. Otros temas importantes, por ejemplo, el tema del déficit, el tema de frenar la usura en las tarjetas de crédito. Fabricio entró perdiendo porque no logró responder adecuadamente a señalamientos e incluso entró en contradicción con quienes, no siendo parte de su equipo inicial, sino de esas famosas adhesiones, ¿verdad?, cuestiona o contradice, porque incluso les dice, es que no importa lo que digan ellos porque el presidente voy a ser yo. Punto negativo, porque si estamos sumando gente que nos aporta y se supone que son expertos en el campo, deberíamos de tener por lo menos una especie de coordinación entre lo que ellos dicen y lo que voy a decir yo después. Entonces,
El tema, por ejemplo, de pesca, también de concesiones portuarias, de reducción del gasto, congelando plazas, por ejemplo, nunca dijo tampoco dónde y cuántas, ¿verdad? No dijo en cuáles instituciones. Entonces, pareciera que el discurso y el mensaje que da tiene esas frases cliché, pero no llega a concretar puntualmente. Eso en el caso de Fabricio. En el caso de Carlos Alvarado, tiene mucha claridad en algunos temas, hay otros en los que sí, evidentemente, Fabricio lo golpeó. Él incluso al final retoma cuando dice, sí, es que a pesar del gobierno y a pesar del cementazo y a pesar de la corrupción, he tenido que llevar adelante mi campaña. Y podría ser, bueno, un golpe que sí resintió de Fabricio Alvarado, pero que se logró librar finalmente cuando hace el mensaje. Igual en el último bloque yo hubiera esperado preguntas distintas. Más fuertes que evidenciaran esas diferencias marcadas de ambos en los temas que son particularmente solventes para ellos, donde ellos demuestran mayor solvencia, pero bueno, se decantaron por otras preguntas que a lo mejor hoy en la noche en Mesa 13 podríamos verlas, ¿verdad? Esperar que tengan quizás un enfrentamiento mayor. Sí. Ojo, porque tampoco los debates significa ver correr sangre, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, es que no se dieron, es que, ¿verdad? Pero es un tema también de lograr visibilizar esas diferencias, no solamente de carácter, de conocimiento, sino también de la manera en la que se es capaz de reafirmar la posición que se tiene. Y eso es lo más importante de un debate, sobre todo de cara a esas personas que aún hoy están indecisas y que dependen de esos debates para terminar de definir su intención de voto el próximo domingo. Para acotar a lo que menciona Argentina, hemos hablado de que la estrategia ha marcado quizá un poco quién ha podido imponer su estrategia respecto a los debates. Es curioso porque creo que una misma estrategia no siempre tiene un resultado exitoso en cada uno de los debates. Creo que en otros debates, como por ejemplo algunos medios de comunicación de carácter televisivo, hemos visto cómo Fabricio Alvarado al menos intenta encasillar justamente a Carlos Alvarado como lo que él califica un desastroso gobierno, y a la larga pues le termina de pesar muchísimo a Carlos Alvarado, quien no ha podido pues desligarse de alguna manera, entendiendo también que él formó parte de esta administración. Pero al menos el día de ayer uno lo que pudo observar es una estrategia muy clara de Carlos Alvarado de demostrar cuáles son sus contradicciones, cuál es lo que él ha mencionado popularmente como sus cantinfladas o sus salidas, de que cómo él puede llegar a variar de opinión o de posición respecto a un tema de una semana a otra. Lo que Argentina también mencionó, las contradicciones entre las manifestaciones de su equipo y respecto a él, de las cuales inclusive utilizó Carlos Alvarado para generar un poco de temor, sobre todo en temas de política económica y específicamente con el caso de Gerardo Corrales, que a la larga me parece a Fabricio nunca terminó pues de poder defenderse con alguna medida con holgura. La improvisación sin duda a Fabricio Alvarado le parece costar muchísimo más que a Carlos Alvarado. Y así se fue fraguando un debate donde me parece Fabricio Alvarado cae presa de esa estrategia por parte de Carlos Alvarado, y como esperábamos, y si bien Argentina lo menciona, las preguntas del segmento final, que quizá es la carnita del debate, sí, donde uno espera quizá ver ese poquito de sangre, porque yo creo que los debates son como una corrida de toros, uno al final asiste justamente para ver a cuál se levantan o ver esa corneada final. Nos quedó debiendo, creo que no hubo justamente ese momento de acción clave, porque no buscaron en acciones intentar diferenciarse o atacarse al cuerpo, algo que uno esperaría pudiera quedar, sí, para las instancias finales, ya sea en el debate de hoy por la noche o bien en el debate también de un medio de comunicación que lo tiene que realizar, me parece que el día de mañana. Nada más una última frase, porque ya se nos fue el tiempo, pero ¿qué esperarían ustedes qué tanto van a influir estos debates en esta semana previa a las elecciones? Bueno, según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos, han señalado que los debates son uno de los elementos fundamentales, de esos factores que la ciudadanía toma en cuenta para poder adoptar una decisión. Me parece que bajo esa lógica es importante que como ciudadanía podamos no solamente atender
¿verdad? Estos tips que hemos estado señalando en algunas otras oportunidades también, la parte visual de cómo se ve el candidato, de qué tan cómodo está, pero también de cuál es el contenido de sus respuestas. Evidentemente hay un candidato, ¿verdad?, que tiene, digamos, atenido al conocimiento que tiene sobre la materia, don Carlos Alvarado tiene la posibilidad de mostrarse más seguro, ¿verdad? Don Fabricio, como ya lo acaba de señalar Daniel, trastabillea, no logra concretar frases exactas, y entonces eso también es importante que nosotros como ciudadanía podamos ir tomando nota. Eso, y además contrastarlo con las propuestas de gobierno. Cuando un partido, y ya lo señaló Daniel también, no tiene la posibilidad de ponerse de acuerdo en cuanto a esas propuestas, pasa lo que le pasó ayer a don Fabricio, que entra en contradicción con lo que otros que no estaban en su equipo inicial entran en esa contradicción. Ayer, por ejemplo, estaba diciendo también que sus propuestas tienen mayor contenido, ¿verdad? O la ausencia de propuestas. Sí, y el Estado de la Nación da justamente un dato contrario. Entonces, más de un 50% del texto de ese plan de gobierno no tiene propuestas en comparación con ese 78% del Partido Acción Ciudadana que sí lo tiene. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que contrastar lo que ellos nos van a decir en los debates o en las entrevistas con esos documentos que para eso están. La ausencia de un documento al cual adherirse o al cual ir a revisar. Ese plan 2.0 de Fabricio Claro, Alvarado. que no existe, y eso es lo que entonces empiezan a entrar las contradicciones porque no tenemos con qué compararlo, más que con lo dicho por ellos. Daniel, muy rápido. Al dato de que Argentina mencionaba por parte del CIEP, yo creo que los debates, al menos es la percepción, más que decidir, intentan reafirmar, porque uno observa en redes sociales que cada uno de los dos bandos dice que ellos sacaron un mayor provecho del debate. Creo que al menos en el caso del Partido Acción Ciudadana ha existido un mal manejo de expectativas respecto a que han intentado peyorativamente marcar a Fabricio Alvarado pues como una persona a todas luces ignorante y como un Carlos Alvarado en alguna medida pues muy superior, que en algunos debates se ha podido observar, pero en otros no. Y en razón de que eso no se ha podido observar en algunos debates, pues genera un sinsabor o algún grado de duda que no sé hasta qué punto le pudiera estar beneficiando al candidato del partido de gobierno. Por eso, Laura, perdón, para terminar, creo que el debate de hoy en Mesa 13 sí puede ser un buen parámetro para que empecemos o terminemos más bien de darnos esa idea de qué material está hecho cada candidato. Muchas gracias, porque así con esa invitación vamos a despedir, precisamente para que nos acompañen nuestras ediciones. Vamos a hacer una pausa, pero también recordar para que nos acompañen nuestras ediciones 5:30 y también a las 8, no, 5:30 nada más, porque a las 8 de la noche tenemos el debate. Pero gracias a Daniel Calvo y gracias también a Argentina Artavia por este análisis. Ya venimos para cerrar. Había